Y estamos acá con Joaquín Navajas, neurocientífico y docente e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Itela y del CONICET. Hola Joaquín, gracias por venir. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Joaquín hace algo interesantísimo que son experimentos con grandes multitudes y nos viene a hablar un poco de polarización y cómo tratar de cerrar la grieta, ¿no? Porque la cuestión de las divisiones, la polarización, la grieta, es algo que está muy presente en el discurso político y es algo que está muy presente en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Permanentemente nos puede pasar, o seguramente les ha pasado a muchos, que te juzguen moralmente, por ejemplo, por quién votás, ¿no? O por qué decisiones políticas tenés. Entonces ha pasado a ser un problema incluso personal en algún punto la cuestión de la grieta. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para cerrar esas grietas? ¿Hay chances de consensuar? ¿Cómo hacemos para canalizar consensos? ¿Qué sabes vos de esto desde los experimentos que haces? Bueno, no, lo primero es que hay que distinguir al menos dos facetas. Vos lo mencionabas muy bien, de la polarización. Uno como un fenómeno colectivo, ¿no? En el cual hay mucha gente que opina en extremos opuestos. Las opiniones están polarizadas porque hay gente que opina de manera muy extrema en una dirección y gente que opina de manera muy extrema en la otra dirección. Pero después hay una faceta individual de eso, que tiene que ver con cómo nos sentimos acerca de las personas que están del otro lado de la grieta, ¿no? Que tiene que ver con lo que se conoce como polarización afectiva, ¿no? Y en ambos casos, en ambas dimensiones de la polarización, uno de los, digamos, llamados conocimientos que tuvimos en estos experimentos que mencionás, multitudinarios, tiene que ver con el poder del diálogo, el poder del diálogo cara a cara en la construcción de consensos. Y por más que suene bastante trivial o bastante lógico entender que el diálogo nos puede acercar, es algo que hacemos poco. O sea, ¿cuántas veces hagamos un ejercicio introspectivo y cuántas veces nos sentamos con una persona que piensa en las antípodas de nuestro pensamiento a dialogar y a tratar de buscar construir un consenso, buscar encontrar puntos de contacto y puntos de opinión? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en nuestros experimentos es tratar de entender en qué contextos eso florece, en qué contextos la gente puede llegar mediante el diálogo a construir consensos, a llegar a acuerdos, y en qué contextos no. Buenísimo. ¿Y cómo son estos experimentos? Porque hablamos de experimentos y la gente seguramente no debe entender bien a qué nos referimos con experimentos de multitudes. ¿Qué es lo que haces en estos experimentos? Por supuesto, no. Yo como formación soy neurocientífico, a mí me interesa entender cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones, y una forma clásica que tenemos los neurocientíficos es traer gente al laboratorio uno por uno y que hagan un experimento y aprender de cómo un grupo de personas toma decisiones, por ejemplo, ¿no? Una de las metodologías nuevas que empezamos a trabajar, que es bastante única de la Argentina y de los experimentos que venimos haciendo, es trabajar con miles de personas al mismo tiempo. Nosotros esto lo hacemos en varios eventos de divulgación, uno de los cuales, el más importante, lo hacemos en TEDx Río de la Plata, año a año, en una sección que se llama TED Experiments, que básicamente aprovechamos que hay un montón de personas ahí deseosas de ser conejillos de indias, ¿no? Sí, sí, exactamente. Digamos, básicamente el flujo de conocimiento de todas las charlas TED en general es como que hay un orador que cuenta una idea y nosotros invertimos durante 15 minutos ese flujo de conocimiento y invitamos a las personas a que participen de un experimento que ayuda a construir una idea o construir conocimiento que nosotros en ese momento no tenemos. Luego esos datos que obtenemos en esos experimentos los procesamos y un tiempo más tarde, bueno, escribimos una publicación científica o encontramos algo que tiene que ver con el comportamiento que se dio en ese teatro, ¿no? Y un experimento reciente que hicimos fue tratar de entender en qué contextos la gente puede llegar a ponerse de acuerdo en temas morales polarizados, ¿no? ¿Qué serían temas morales polarizados? Dame un ejemplo. Bueno, el tema moral polarizado por quintesencia, si se quiere, podemos pensar en la aceptabilidad del aborto, ¿no? O sea, la discusión acerca del aborto tiene una cuestión, por un lado, que tiene que ver política, ideológica, de salud pública, además, pero por otro lado hay una cuestión moral ahí muy arraigada. Y uno piensa que la gente debería ser inflexible en su moral, ¿no? Uno piensa que se burla de Groucho Marx, eso de estos son mis principios, pero si quieren tengo otros. Sí. Pero en realidad nuestros principios morales son mucho más flexibles, moldeables, plásticos de lo que nuestra intuición nos dicta. Si uno se pusiera a pensar y dijera, bueno, ¿qué tan probable es que un grupo conformado por una persona que está
tremendamente a favor del aborto, otra persona que está tremendamente en contra, y una persona que tiene una postura intermedio. ¿Cuál es la probabilidad de que ese grupo llegue a un consenso? Uno pensaría que es 0, que es muy baja. Sí, si nos guiamos por las mesas navideñas familiares, uno dice, bueno, es difícil que lleguemos a un Totalmente, consenso, ¿no? O sea, es algo que nos da poca esperanza, nuestra intuición acerca de eso. La evidencia que nosotros tenemos va un poco en contra de eso, es bastante más optimista y muestra que en determinados contextos eso puede llegar a ser tan alto como un 30-40% de probabilidad. ¿Y qué características tienen los grupos que pueden llegar a consensos? ¿Qué necesitamos? ¿Quiénes tienen que estar en un grupo para que se llegue a un consenso? Bueno, nosotros lo que hicimos es estudiar qué características correlacionaban con la probabilidad de llegar a un consenso y tratar de entender qué características tenían esos grupos. Y una de las características que encontramos que tenían eran grupos simétricos. Grupos donde hay personas que están, digamos, muy a favor de un tema, personas que están muy en contra de un tema, y alguna persona que están en algún punto intermedio, pero ubicada de manera simétrica entre esos dos extremos, no cerca de alguno de los dos polos. Y esa persona no solamente tenía que estar en el medio por falta de información o porque, digamos, no supiera acerca de ese tema, sino que son personas que están en el medio, pero con alta confianza. Nosotros los llamamos grises confianzudos. Personas que piensan que el tema no es ni blanco ni negro, sino que es gris, pero no es por falta de información, sino porque tienen mucha confianza en su tema. O sea, serían como unos Corea del Centro, lo que popularmente se llaman unos Coreas del Centro. Exactamente. Nosotros nos burlamos un poco de las personas que están en el medio. Despectivamente se les puede decir media tinta o coreanos del centro. Sí. Nosotros lo que hacemos es, en algún punto, encontrarnos que son clave para la construcción de consensos democráticos, al menos en temas morales polarizados como el aborto. Y uno podría decir que Alberto Fernández sería una especie de gris confianzudo dentro del movimiento peronista, ¿no? Como alguien que logró catalizar consensos dentro de un peronismo que estaba muy dividido, ¿no? Como ahí, bueno. Sin dudas, no, digamos, yo estoy, digamos, de acuerdo con esa lectura. O sea, el actual presidente yo creo que fue muy hábil en construir consensos y en atraer distintos polos para poder construir el movimiento que terminó siendo electo, ¿no? Algo igual que me parece contraintuitivo en lo que estabas planteando con respecto a estos grises de alta confianza es que uno tendería a pensar que las personas más grises, ¿no? Las personas que tratan de mirar un problema desde diferentes puntos de vista, en realidad son personas que no tienen una confianza que tienen más dudas, ¿no? Yo pienso, cuando yo veo algo desde muchos puntos de vista, tiendo a dudar más, entonces tiendo a tener menos confianza en lo que creo. ¿Cómo explicamos esos personajes, no? Sí, totalmente, digamos, una de las hipótesis que tenemos acerca de cómo se construyen estos grises confianzudos es justamente que va un poquito distinto a la manera en la cual vos los planteaste, porque de hecho la manera que vos lo planteás es la correcta. Típicamente uno si mira el balance de evidencia que tiene, claro, cuánto tiene de evidencia a favor, menos cuánto tiene de evidencia en contra, entonces uno debería tener baja confianza. Pero si uno piensa en que uno puede estar en el medio porque contempla tanto un argumento al favor como un argumento en contra y lo pesa con el mismo peso, le da la misma importancia a eso. Uno puede estar en el medio, pero al mismo tiempo estar en el medio no porque le falte información, sino porque tiene muy buenos argumentos de un lado y del otro también. Muy bien. Y para que estos grupos que cierran la grieta de alguna manera, ¿cuán grandes tienen que ser? Es decir, ¿influye el tamaño del grupo en la capacidad de estos grupos de llegar a acuerdos? Porque pienso en el Congreso, ¿no? Si uno pensara, bueno, ¿cómo hacemos para tener un Congreso donde se lleguen a consensos o para tener un Congreso o un Parlamento menos polarizado? ¿Cuán grande tiene que ser ese espacio de deliberación, ese espacio de diálogo para poder llegar a esos consensos? ¿Hay evidencia de esto si cambia con el tamaño, con la escala? Digamos, sin duda el grupo no puede ser lo suficientemente grande como para que no haya realmente un intercambio de argumentos, un intercambio de diálogo. Y lo que nosotros encontramos, o los grupos con los que nosotros trabajamos, típicamente son grupos pequeños. Es más, nosotros encontramos evidencia en otros trabajos que si uno tiene un grupo muy grande, la mejor estrategia es primero dividirlos en grupos más pequeños, invitarlos a que lleguen a consensos en esos grupos pequeños y luego integrar información de distintos consensos. Eso, estamos hablando ahora en temas que no tiene tanto que ver con el aborto, con temas sobre los cuales no hay una respuesta correcta universalmente aceptada, sino en temas sobre los cuales sí las hay, en temas sobre los cuales hay una respuesta correcta. Entonces esa estrategia mejora la probabilidad de que el grupo llegue a esa respuesta correcta. Perfecto. Y después hay otros trabajos que vos has hecho, o otros experimentos que has hecho, que se relacionan o que se pueden relacionar también con la democracia. Porque bueno, es muy común en épocas de elecciones que la gente diga, bueno,
la soberanía popular no funciona, ¿no? Es muy común cuando hay una elección o cuando se hace un referéndum que haya grupos que dicen, bueno, la gente vota mal, no saben qué votar, ¿no? Y de hecho esto es algo que lo podemos rastrear desde el origen de la soberanía popular, ¿no? Incluso, digo, pienso en autores franceses como François Guizot, que a principios del siglo XIX decía, bueno, la soberanía popular tiene que ser reemplazada por una soberanía de la razón. ¿A qué se refería con una soberanía de la razón? Decía, bueno, los que tienen que votar tienen que ser los que estén más capacitados, los que hayan tenido más educación, los que tengan más conocimientos, porque de esa manera vamos a tener una representación mejor, que sería esa soberanía de la razón que reemplazaría la soberanía popular. Y este argumento, si bien este argumento es muy del siglo XIX, es un argumento que se repite mucho cuando la gente te dice, bueno, ellos votan mal, tal persona votó mal, no sabe a qué votar. ¿Qué tiene la ciencia para decirnos de la soberanía popular y la democracia? Bueno, en concordancia con el periodo histórico que vos estás mencionando, un científico inglés, un biólogo inglés llamado Sir Francis Galton, tenía esa intuición, la intuición de que acumular ignorancia solo puede dar más ignorancia y no puede dar lugar a ninguna decisión sabia. Y él estaba profundamente en contra de la democracia o del voto popular y creía que en Inglaterra solamente las personas más educadas debían participar de las decisiones políticas y elegir a los gobernantes y demás. La diferencia entre Galton y un montón de otras personas y otros científicos que tenían sus opiniones es que Galton las quiso probar empíricamente. Quiso hacer un experimento para ver si efectivamente sus opiniones tenían un correlato científico, ¿no? Y ese experimento que hizo fue el siguiente. Tomó a 800 campesinos que intentaban adivinar el peso de un buey. ¿Y por qué querían adivinar el peso de un buey? Porque la persona que se acercaba más al peso de ese buey se lo llevaba como premio. Sí. Y él pensaba que esos campesinos eran tan ignorantes acerca del peso del buey como de cualquier tema político o económico, ¿no? Y lo que hipotetizaba era que, como eran ignorantes, iban a errarles por 100 kilos más o menos y que entonces, digamos, el voto popular no iba a llegar a ningún lado. Básicamente, su hipótesis le salió mal. Básicamente, fue un experimento que le salió mal, cuyo resultado fue totalmente en contra de lo que él creía. Encontró que el promedio de todas esas personas, que individualmente sí le erraban por 100, 200 kilos o más, el promedio le erraba por tan solo 18 gramos. Es decir, que le pegaba casi exactamente al peso del buey. Y así, casi sin querer, descubrió un fenómeno que se conoce como la sabiduría de las masas. La sabiduría, la inteligencia colectiva o la sabiduría de las masas. Y ese, si se quiere, es como el correlato científico más importante que se tiene hoy en día, el registro científico más importante que se tiene hoy en día de la valoración, digamos, de que la democracia puede llegar a decisiones correctas. Y obviamente con un montón de limitaciones, ¿no? Pero durante un montón de tiempo se creyó que las personas digamos, que son ignorantes sobre un tema no deberían participar, ¿no? Hay un montón de registros en la historia. Borges decía que la democracia era una superstición, que si uno no puede confiar en una votación para resolver un problema matemático, ¿por qué uno va a confiar en las masas para un tema igual de difícil que un problema matemático, más difícil que es una decisión política, por ejemplo? Lo que Borges no sabía era toda esta tradición también científica de la sabiduría de las masas, de la sabiduría colectiva, como herramienta para tomar mejores decisiones. Ese fenómeno que les estoy describiendo es real. Claro, vos hiciste experimentos con esto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros hicimos un experimento donde lo que tratamos de ver es, bueno, hay una cosa que pasa en ese experimento de Galton que no es muy realista, que es que todas las personas estaban adivinando ese peso, digamos, de manera independiente, sin discutir entre ellos. Y sabemos que en la sociedad es imposible tomar una decisión sin discutirla, sin deliberarla. Sí. Y la pregunta es, ¿qué efecto tiene eso? ¿Es buena la deliberación o puede llegar a traer consecuencias indeseables? Y hay un montón de literatura del siglo XX, de la psicología, de la neurociencia, de la psicología social, que habla sobre los posibles daños que puede traer la interacción, el diálogo en los grupos. Por ejemplo, puede ser que los grupos se polaricen, puede ser que los grupos tomen posiciones más extremas, puede ser que los grupos se imiten, exactamente, claro, se imiten tanto que no haya, se pierda esa diversidad de opiniones que es importante para la sabiduría colectiva. Y bueno, lo que vimos es que un poco de eso es cierto. Dentro de cada grupo, si uno divide una multitud en pequeños grupos, dentro de cada grupo se observa un poquito lo que te estoy contando. Pero también se observa
que las discusiones que ocurren en grupos independientes, justamente al ser independientes entre ellas, preservan su diversidad. Y al preservar su diversidad, hacen de hecho que la sabiduría colectiva aumente en estos temas al tomar una multitud y dividirla en pequeños grupos independientes. Eso es buenísimo, porque uno tendría que pensar entonces, tendríamos que los espacios de deliberación como el Congreso, dividirlos en pequeños grupos para que aumente, o sea, es decir, ¿cómo podemos pensar en llevar esto, si es que alguien lo haya pensado, ¿no? A la práctica política, ¿no? A nuestras instituciones. Mira, para mí el ejemplo más concreto y más llevado a la práctica de todo esto no tiene tanto que ver con el Congreso, sino con una innovación democrática que empezó a ocurrir en Estados Unidos, en Europa, en distintos lugares, pero también ha ocurrido en Brasil, en Tanzania, en diversos lugares, que son las encuestas deliberativas. Es el concepto de democracia deliberativa. Las encuestas deliberativas son, imagínense, tomar una muestra grande, pero representativa de la población, a debatir alguno de los temas más importantes de la política pública de la Argentina. Dividirlos ahí a esas personas comunes, ciudadanos comunes. ¿Cómo hacemos esa muestra? Esa muestra, bueno... Yo quiero ir. ¿Cómo digo? Quiero ir. ¿Cómo? Bueno, para hacerlo de la manera más representativa posible y evitar cualquier tipo de sesgo de selección, lo que se suele hacer cuando esos países implementan las encuestas deliberativas es que todas las personas que tienen, por ejemplo, derecho a voto en un país tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Es una muestra aleatoria. Y como es una muestra aleatoria, termina teniendo representatividad, digamos. Entonces, si invitamos a un montón de personas a debatir, y ahí otra vez, a debatir cara a cara, sabemos claro, por nuestros experimentos que es más probable que puedan llegar a consensos, sabemos por estos otros experimentos donde hay una respuesta correcta, que si hay una respuesta correcta es más probable que la encuentren. Nosotros creemos que esa estructura, estas encuestas deliberativas, donde las personas son invitadas, personas comunes, a deliberar sobre un tema y luego, cuál es la contrapartida importante para esto, es que los diseñadores de políticas públicas recojan los resultados de esas claro, encuestas deliberativas y las tengan en cuenta para el diseño y la ejecución de políticas públicas. Pensamos que ahí es donde, por ejemplo, podemos tomar mejores decisiones que estén más protegidas de, digamos, las tendencias que tenemos en nuestra sociedad, por ejemplo, a polarizarnos, a comportarse agresivamente con las personas que piensan distinto, etc. ¿Y esto se hizo en otros países, las encuestas deliberativas? Sí, se hizo, empezó en Estados Unidos y en Canadá. Hay un politólogo llamado James Fishkin que se encarga de hacer este tipo de diseñar y hacer una especie de consultor para hacer este tipo de encuestas. Pero también se hizo en Irlanda. Irlanda debatió la aceptabilidad, la ley de interrupción del embarazo, la debatió de esa manera. Corea del Sur debatió tarifas energéticas. Son todos temas que, digamos, suenan, ¿no?, de la actualidad, sí, ¿no? Sí, claro. Un estado del sur de Brasil discutió reformas en el empleo público. De esa manera, hay un montón de temas. Es eso lo que necesitamos. Tenemos que hacer encuestas deliberativas, no sé, que alguien lo llame a Joaquín para que organice encuestas deliberativas. Sin duda, para mí estaría buenísimo poder ayudar a quien sea para poder construir ese tipo de cosas. Bárbaro, Joaquín. Muchas gracias. Estuviste brillante, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Camila. Muchas gracias por venir. Gracias bueno, por la invitación. vamos a un corte y ya volvemos con más La Repregunta.